la obesidad y que tienen la desnutrición durante el embarazo. Sabemos que tanto las alteraciones nutricionales por exceso como por déficit tienen repercusiones importantes en la salud de la madre y del descendiente. Además, aproximadamente un tercio de todas las mujeres en el mundo tienen sobrepeso o son obesas. Y también que cada vez aumenta más el número de adolescentes que se embarazan y la mayoría de estas tienen desnutrición. Les traigo un cuadro de un estudio realizado en el Centro de Atención Nutricional Infantil de Antímano y publicado por la Fundación Bengoa. Ya tiene unos años, pero nos mostraba para este momento el porcentaje de estado nutricional de las pacientes embarazadas que evaluaron en el periodo de 1999 a 2004, en el cual el porcentaje de malnutrición por déficit variaba entre 7.1 y 14.5%, mientras que predominaba la malnutrición por exceso con el porcentaje mayor de 28.2%. Habría que ver actualmente con las limitaciones que se han presentado para adquirir la alimentación adecuada si estos porcentajes aún siguen siendo similares a estos o si por el contrario entonces ha sido más frecuente la malnutrición por déficit que por obesidad. Según la OMS, podemos clasificar el estado nutricional según el índice de masa corporal, estableciendo entonces que el peso bajo es menor a 18.5 kilogramos por metro cuadrado y el peso normal varía entre 18.5 y 24.9, sobrepeso entre 25 y 29.9 y obesidad a partir de 30 kilogramos por metro cuadrado. ¿Qué pasa en el cuerpo de esta mujer obesa que se embaraza? Se sabe que hay un incremento entre algunas moléculas como son interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, leptina, la glicemia, insulina y una disminución de la concentración de adiponectinas, que van a ocasionar principalmente tres acciones. Una a nivel placentario, en donde va a aumentar el crecimiento placentario y además va a aumentar el transporte de nutrientes a través de la placenta hacia el feto, que explicaría entonces la macrosomía fetal. Además también hay una disminución de la serotonina placentaria que va a reducir la interacción axonal y por otro lado, estas moléculas aumentadas también van a influir sobre la interleuquina 1 beta y otros factores que van a determinar la disminución de la perfusión placentaria. Y entonces esto es lo que va a explicar los trastornos hipertensivos en el embarazo que se asocian a la obesidad durante la gestación. Además, esta hipoperfusión placentaria va a ocasionar una insuficiencia con disminución del transporte de nutrientes hacia el feto, explicando entonces el riesgo que hay para restricción del crecimiento intrauterino. Y todos estos tres factores unidos aumentan el riesgo para los desórdenes del desarrollo neuronal, también la obesidad, trastornos metabólicos y enfermedad cardiovascular, tanto en el niño como en el adulto de la descendencia. Para hablar un poco más entonces de las implicaciones maternas de la obesidad, tenemos que se asocia con gran frecuencia a diabetes gestacional, trastornos hipertensivos del embarazo, enfermedad tromboembólica, infección, específicamente endometritis, infecciones urinarias, infección de la herida quirúrgica en caso de la resolución por vía cesárea, complicaciones durante el trabajo de parto y también complicaciones inherentes a la anestesia cuando se relaciona con una paciente obesa. Veamos alguna de ellas. Se sabe que la diabetes gestacional se asocia y puede ser hasta 3 veces más frecuente en pacientes que cursan con obesidad, por lo cual se recomienda que en la primera consulta y en consultas sucesivas se haga seguimiento del peso de la paciente y además en la primera consulta, si se realiza en un momento temprano,
pues calcular el índice de masa corporal y poder entonces agrupar a nuestra paciente y clasificarla según este índice de masa corporal obtenido, el momento nutricional en el que ella se encuentra. Y si está con sobrepeso o tiene obesidad, entonces se debe realizar la curva de tolerancia a la glucosa en la primera consulta. Si esto no nos da negativa, pues entonces repetirla entre las 24 y las 28 semanas como se hace con el resto de las pacientes. Y más aún, luego del parto, 6 semanas después, volver a repetir esta curva en las pacientes que nos dan con sobrepeso u obesidad. También en las que aumentaron mucho de peso durante la gestación. Como les explicaba, el riesgo de trastorno hipertensivo durante la gestación también está aumentado y principalmente para presentar preeclampsia, por lo que les mencioné acerca de la disminución de la angiogénesis placentaria con disminución de la perfusión, y todo esto influye para aumentar el riesgo de preeclampsia en la gestación, duplicándose entonces en los casos en que aumenta de entre 5 y 7 kilogramos por metro cuadrado. Además, también se sabe que hay aumento en la concentración de triglicéridos, colesterol, insulina y lecitina. También inflamación y activación endotelial. Con respecto a los eventos tromboembólicos, pues durante la gestación hay éstasis venosa y activación del sistema de coagulación, que sabemos que forman parte de la tríada de enfermedades tromboembólicas cuando hablamos de riesgo. También, si es una paciente en la cual tiene alguna complicación durante el trabajo de parto y se le va a practicar una cesárea, pues entonces esta cesárea va a aumentar el riesgo aún más de evento tromboembólico. Tan así que algunas guías de manejo en la gestación recomiendan, por un lado, unas recomiendan el uso de medias de compresión neumática y por otras recomiendan el uso de heparina de bajo peso molecular como profilaxis. Y cuando hablamos de las complicaciones del trabajo de parto, tenemos que una de las principales es falla de la inducción. Se ha visto en algunos estudios que en primípara se puede tener un éxito de parto en el 73% de los casos y en multíparos 94%. Pero muchas veces entonces estas pacientes no son llevadas a la prueba de trabajo de parto, quizás por la edad gestacional, porque también se pueden presentar presentaciones fetales anómalas, el peso que pueda presentar este bebé. Y entonces, con el índice de masa corporal mayor a 29 kilogramos por metro cuadrado, el riesgo de cesárea aumenta entre 2 o 4 veces. Además de los riesgos inherentes a la anestesia, como pueden ser la anestesia epidural, que suele ser no exitosa en las pacientes con obesidad. También puede ocurrir hemorragias en el posparto, que son frecuentes en las pacientes con obesidad, y por eso el obstetra debe estar alerta a esta complicación y conocer el manejo de la misma. Y el riesgo de infecciones en la herida quirúrgica también aumenta en la obesidad. Está un estudio de revisión en el cual entonces se evaluaron los factores en los cuales se ha visto asociado, complican el embarazo en la paciente obesa, donde vemos que los principales y los más frecuentes eran la diabetes gestacional y el trastorno hipertensivo tipo preeclampsia. ¿Qué consideraciones especiales podemos tener en cuenta después de una cirugía bariátrica? Recordemos también que con el aumento del porcentaje de mujeres embarazadas, de mujeres obesas, pues también tenemos un aumento de las pacientes que pasan por una cirugía bariátrica, aún están en edad fértil. Entonces, con la baja de peso rápida que ocurre al principio después de esta cirugía, puede haber un embarazo de forma inesperada. Entonces tenemos que estar alertas con esto con estas pacientes. Se debe recomendar que posterior a la cirugía se debe demorar el embarazo entre 12 y 18 meses y tener en cuenta que las pacientes que son operadas por una cirugía bariátrica, pues tienen un aumento del riesgo de hipotrofia fetal, tienen aumento de la mortalidad perinatal
y tienen mayor riesgo de parto pretérmino de bebés de más de 32 semanas. ¿Y cuáles son las implicaciones fetales que tenemos? La macrosomía, óbito, malformaciones fetales y obesidad en el adulto. Con respecto a la macrosomía, se puede explicar porque el mayor, como les explicaba, hay un mayor aumento de nutrientes que pasan a través de la placenta y unos valores de glicemia más elevados en la madre que también van a pasar al feto y van entonces a hacer esta macrosomía fetal. También con respecto a los efectos que puedan tener la obesidad en la madre y los efectos que pueda tener en este feto y en el niño y en el adulto de la descendencia, pues se han hecho varios estudios y se explica principalmente por lo que denominan los primeros 1000 días del niño, en el cual se incluye tanto el periodo gestacional hasta los 2 años de vida, en el cual este niño va a adquirir los nutrientes que necesita para el resto de su vida y va a codificar genéticamente todos los aspectos que van a formar parte de su vida, inclusive entonces determinando riesgo cardiovascular, obesidad en el adulto, riesgos metabólicos también. Por eso es tan importante cuidar tanto la nutrición durante la gestación como el resto de los primeros 2 años de vida de este niño. Así tenemos que entonces la macrosomía, la obesidad materna y el aumento exagerado de peso durante la gestación pueden conllevar a la obesidad en el niño y en adolescentes. Acá les traigo en el mismo estudio de revisión que les había mencionado, también estudiaron el porcentaje de afectación fetal y qué tipo de afectación tenían. Entonces, teniendo que para un índice de masa corporal mayor a 40, pues había una prevalencia de malformaciones congénitas severas en 4.7%, y al igual que otras malformaciones. Sin embargo, destacan en el estudio que hubo una disminución que no ha sido explicada de otro tipo de malformaciones. También quería resaltar en estos porcentajes de prevalencia con índice de masa corporal mayor a 40 con respecto a la mortalidad postnatal en el primer año de vida, que también está aumentada en las pacientes con obesidad durante el embarazo. ¿Qué recomendaciones generales pudiésemos darlo? Pues siempre acompañar la consulta de la evaluación por nutricionista, que la paciente obesa durante el embarazo no es el mejor momento para disminuir de peso, pero sí debemos limitar el aumento de peso y se recomienda limitarlo entre un 5 y un 9 kilogramos. También, según las guías nacionales, este es como el cuadro resumido en el cual les recomiendan el aumento de peso según